Bueno, jóvenes, miren, aquí está ya la figura masculina, está toda sombreada. Miren, como les dije, la luz entra por nuestra mano izquierda, o sea, la derecha de la figura, entonces se sombrea del lado opuesto. Les recomiendo para sombrear un lápiz blando, o sea, el lápiz común y corriente es el número 2, digamos el lápiz de propaganda es el mirado. De pronto no serviría para dibujar, pero ya para sombrear sí es importante un 2B o un 3B. Son lápices más blandos, entonces donde haya profundidad tienen que presionar más para que quede más oscuridad, más oscuro. Entonces la oscuridad es sinónimo de profundidad. Por ejemplo, aquí queda bastante oscuro porque hay profundidad, aquí también, aquí en la entrepierna. Todo este lado está en sombra. Mira. Vamos a explicar brevemente algunas partes aquí de la figura femenina. Es importante también que además del lápiz 2B, el lápiz blando o 3B, se consigan el limpiatipo. El limpiatipo es como un borrador muy flexible que no quita del todo la línea, el trazo, sino que quita el exceso de grafito. Esto se va a utilizar, sí, obligatoriamente cuando estemos aplicando lápiz de color, así que vayan consiguiéndose el limpiatipo. Viene a veces en azul, a veces en rosado. Esto quita el exceso de grafito, o sea, las líneas que están de más ahí, las del módulo, las líneas auxiliares que trazamos para el esquema. Bueno, entonces lo mismo, como estamos conservando la luz de este lado, vamos a aplicar la sombra en el lado opuesto. Inclusive aquí en la copia la tiene también sombra de este lado, mira, porque la luz entra aquí. Entonces, una vez definido ya el rostro, procedemos a sombrear. Donde hay sombra, digamos aquí de pronto de este lado de la nariz, o sea, la nariz queda clara, la sombrita quedaría de este lado queda claro y la otra sombra quedaría de este lado. De este lado de la cara quedaría con sombra. Después ya detallamos. Aquí debajo de la barbilla veo sombra. Ya me estoy siguiendo por el rostro este que está aquí en la copia. Este lado del cuello tiene sombra. Aquí, como tiene la cabeza un poco doblada, se ve un poco el esternocleidomastoideo, que es este músculo que está aquí. Ahí resalta un poquito, veanlo. Entonces todo eso sale con sombra. Como les dije ahorita, la sombra, de pronto para que quede más uniforme, trazarla como en círculos pequeños aquí en el lápiz, haciendo círculos. Debajo de la cara hay sombra. De las sombras, como lo vimos en primero, la más oscura es la sombra arrojada o proyectada. Entonces en este caso sería esta, la sombra proyectada por la cabeza sobre el cuello. Aquí está. Podemos aplicarle sombrita aquí. Ya detallar un poquito más. Siempre darle un brillito al iris. Debajo del cabello también lleva sombra. Aquí, ¿cómo sale algo, digamos, un volumen que está más salido? Sale porque queda más claro. En este caso es la clavícula. Por ejemplo, la clavícula es un huesito que sale, pero del lado
superior queda profundo, entonces hay que aplicarle sombra ahí y de este lado también. Así sale la clavícula con las sombritas estas. Se la pueden ver aquí. Miren la sombra arriba, sombra abajo. El cabello, vamos a hacer un pedacito del cabello. Yo después se lo muestro todo terminado. El cabello, como les dije, no es plano, sino hay que dejarle brillos, partes blancas. Un pelo ondulado. Ahora, si quieren cambiarlo a más liso, lo pueden hacer. Distintos mechoncitos tienen el mismo tratamiento, sombra y brillo, sombra y brillo. Miren que es lo más oscuro aquí el cabello, entonces hay que afirmar más el lápiz. Bien, todo el brazo aquí, miren, profundidad, sombra de este lado. De este lado tiene sombra aquí porque la luz viene por acá, pero siempre viene por arriba, entonces le da sombra aquí en la axila. De este lado aquí, que sería el lado inferior. Y acá sería acá debajo. Claro, previamente habiéndole pasado el limpiatipo para quitar el exceso de grafito. Como les digo, cuando vayamos a aplicar la próxima clase que vamos a aplicar color, si necesariamente tienen que tener el limpiatipo. Ahora pueden quitarlo con un borrador si no tienen limpiatipo. Bien, voy a aplicarle el detalle del seno aquí. Aplicarle el detalle del seno, miren. El seno es como si fuera una esfera. Por lo menos una esfera. Como la luz entra acá, él tiene sombra debajo. Esta es la sombra propia. Esta sería aquí debajo la sombra propia. La tienen de esta forma. Aquí se ve una sombra más oscura. Pero todo esto tiene sombra aquí. Y aquí debajo viene la sombra proyectada por el seno. La hacen más oscurita. O sea que el reflejo se va a ver aquí. Recuerden que primero vieron ustedes el reflejo en las figuras circulares. Vieron el reflejo en las figuras circulares, queda aquí. Ya todo esto es oscuridad, miren. Pero entonces quería resaltarles esto aquí. Sombra propia y sombra proyectada aquí. Entonces por eso hay dibujos que ustedes dicen, da la sensación que fuera un retrato. Porque están bien aplicados los conceptos de luz y sombra. Aquí ya el pezón tiene aureola y el pezón propiamente que aquí se ve más claro. La aureola y el pezón. Vieron, hasta eso tiene en su procedimiento, miren. Sombra aquí de este lado. La sombra está oscura, sombra debajo de la mano. Entre los dedos lleva sombra. Como les dije, todo este brazo de este lado.
acá la entrepierna. Todo este lado lleva sombra. Que no se vean rayas. Cuando ya vayan a sombrar no deben verse las rayas auxiliares esas. La de los módulos ni la del esquema. Que esté definida cuál es la línea verdadera. Listo, entonces todo esto lleva sombra. Aquí la mano, como está sobre el muslo, pues queda sombrita aquí. Pero la luz está de este lado. Sombra en el muslo de este lado todo. Y en la pierna propiamente, después de la rodilla para acá, mire que viene oscuro y sobresale aquí. Sobresale aquí el gemelo. Oscuridad de este lado y aquí el tibial. Entonces sobresale el gemelo. De este lado todo es sombra. De este lado de la pierna lleva sombra, del muslo y de la pierna. De este lado aquí resalta un poquito la rodilla, pero todo este lado lleva sombra. Yo se lo muestro ahora terminado el video para que ustedes vean algunos detalles, como en el del seno. Aquí en el abdomen hay una sombrita por aquí. En el abdomen hay una sombrita por aquí. Por aquí debajo de este seno también hay sombra. Este seno también tiene el mismo tratamiento, sombra propia aquí. Sombra propia de este lado. Y un poquito de sombra rojada aquí. Un poquito de sombra rojada. O proyectada. Sombra debajo aquí. El pezón, vuelvo acá y hago la misma operación. Viene la aureola y el pezoncito. El pezón queda más claro porque es un volumen que sale más. La clavícula de este lado también sobresale un poquito aquí, sombra aquí y sombra aquí debajito. Bueno, jóvenes, esa era la explicación que quería hacerles. La clavícula aquí y aquí, el brazo más que todo aquí, lleva un poquito de sombra por aquí, resaltando el deltoides aquí y del lado del antebrazo aquí. Bueno, jóvenes, entonces terminadas las dos figuras sombreadas, yo les monto esta imagen ya terminada. Chao, suerte.